Bienvenidos a un nuevo video de Python en Scicad. Esta vez vamos a hablar derechamente sobre Python, la consola de Python, los tipos de variables que existen y algunas de sus operaciones básicas. Bueno, yo esta vez me encuentro en Windows y voy a mostrarles cómo accedo a la consola de Python. En Linux lo que tienen que hacer es en la caja de comandos escribir Python o Python 3, la versión que tengan, como vieron en el final del video anterior. Y en Windows, por lo menos lo que yo hago es buscar derechamente Python, Python 3.7 en mi caso, que es la versión que tengo, y me abre la consola. Esto es obviamente después de instalar Python. Bueno, les presento la consola. Es una consola simple, negra, en mi caso con letras blancas, y vamos derechamente a utilizarla. Bueno, en Python existen esencialmente 6 tipos de variables. Vamos a revisar primero los números, los cuales hay 3 tipos de números: los números enteros, los números reales o flotantes y los números complejos. Vamos primero con los números enteros, como los conocemos, por ejemplo 13, y para verificar qué tipo de variable es, vamos a usar el comando type, así, typ, entre paréntesis, x, y vemos que aquí nos dice que la clase de la variable x, o el tipo de la variable x, es un int, o sea, un entero, de integer en inglés. Bueno, tenemos los enteros, también tenemos los reales, por ejemplo 3/7, y al igual que antes, si vemos qué tipo de variable es, ahora nos dice que es de clase float, o sea, un flotante, un número real. Y el último tipo de número que hay son los números complejos, que se tienen que escribir de la siguiente forma: la parte real, que puede ser por ejemplo 6.7, más su parte imaginaria, por ejemplo 2,7 j. J indica que esta es la parte imaginaria. Y ahora si vemos el tipo que es la variable z, nos dice que es un complejo. Bueno, estos son los 3 tipos de números, y ahora vamos a ver algunas de sus operaciones que les deben ser familiares porque son las que más conocemos. Por ejemplo, la suma. Si sumamos x más un número entero, vamos a obtener 25, bueno, porque x valía 13, lo que se esperaba. Y si vemos el tipo de este resultado, no escribir el tipo de x más 12, nos da que es un entero. Pero ahora, si queremos saber si sumamos x con la variable y, recordemos que la variable y era un flotante, vamos a obtener que, bueno, vamos a tener un resultado con decimales, como se esperaba. Y si analizamos qué tipo de variable es, vemos que es un flotante ahora, un número real. Esto se debe a que tenemos una jerarquía en las operaciones cuando operamos entre 2 tipos de números, entre enteros, reales y complejos. La jerarquía mayor la tienen los complejos, después los flotantes y luego los enteros. Como vemos, por ejemplo, si sumamos y más z y analizamos su tipo, vamos a tener más z, vamos a tener que es un complejo ahora. Lo mismo pasa con la resta, con la multiplicación, con la división. Vamos a ver cómo se hace la multiplicación en Python. En Python, para multiplicar, se ocupa el asterisco. Este de acá. Yo, por ejemplo, voy a escribir 12 por 45. El asterisco representa la multiplicación. Entonces, si multiplicamos 2 variables, la x y la z en este caso, vamos a tener nuestro resultado. Como sabemos cómo se operan los números reales con los complejos, los enteros con los complejos. Y bueno, aparte de eso,
tenemos las potencias. Por ejemplo, si quisiéramos, recordemos que x vale 13. Para verificar, para imprimir una variable en la consola, basta usar el comando print, así, de imprimir. Ponemos lo que queremos imprimir y nos dice qué representa x, en este caso el número 13. Y ahora si queremos elevar al cuadrado, lo que hay que hacer es usar un doble asterisco y luego la variable a lo que queremos exponer en nuestra variable, en este caso al cuadrado, y vamos a obtener 169, que corresponde a 13 al cuadrado. Algo interesante es si queremos sumar números complejos. Recordemos que z vale 6.7 más 2,7j. Entonces uno diría, bueno, por ejemplo, si quiero sumarle una unidad entera, o sea, una unidad imaginaria z, podríamos hacer z más j, pero no, esto no funciona. La j siempre tiene que estar acompañada con el valor exacto o sea, con el coeficiente de su parte imaginaria. Entonces, si quisiéramos agregarle una unidad imaginaria z, tendríamos que hacer z más una vez j. Y ahora sí funciona. Bueno, eso era un paréntesis. Bueno, estas son las principales operaciones entre números. Claro que se pueden hacer cosas mucho más complejas, por ejemplo x más y menos z nos va a dar un resultado, o x por z, todo esto, ahí puse z mayúscula, tienen que fijarse bien si están en mayúscula o minúscula. Z por z, x por z lo podemos dividir por y nos va a dar otro resultado. Este resultado va a ser obviamente complejo, por lo que le expliqué anteriormente de la jerarquía de operaciones. Y bueno, esto es esencialmente... y también una función útil a la hora de crear funciones o de crear ciclos es la operación módulo, que se representa por el símbolo del porcentaje. Entonces, lo que representa la función módulo, la operación módulo, por ejemplo, si uno quisiera sacar 12 módulo 3, uno va a obtener 0. ¿Por qué? Porque 12 es divisible por 3. Entonces el resto de la división entre 2 y 3 es 0. Ahora, si quisiéramos hacer 11 módulo 3, nos va a obtener 2. Porque si uno divide 11 entre 3, nos va a dar un resultado entero más el resto de 2. Como cuando uno hacía el algoritmo de Euclides, algo parecido. Esta función es bastante útil, por ejemplo, para determinar si un número es par o impar. Si es par, el módulo va a ser 0. Por ejemplo, x módulo 2 es 1 porque x es un número impar, pero entonces x más 1 módulo 2 es par porque el resultado es 0. Bueno, esas son las funciones más útiles para números y los tipos de números que hay. Ahora vamos a hablar de los strings. ¿Qué es un string? De su nombre, cadena. Son simplemente una cadena de caracteres que nos va a servir, por ejemplo, para representar texto o principalmente para representar texto en Python. ¿Cómo se escriben? La notación es utilizando las comillas. Entre comillas, uno puede poner todo lo que uno quiera. Esto le vamos a asignar la variable s de string. Entonces s va a corresponder a nuestra variable string. Hola mundo, que tiene que estar escrito entre comillas. Todo lo que esté dentro de las comillas va a ser nuestra string. Y ahora si uno hace print s, va a ver que es hola mundo. Va a seleccionar las comillas, pues simplemente lo que está dentro de las comillas. Y ahora si uno ve el tipo de variable que es s, es un str, que significa string. Vamos a dar un poco más de espacio para que no se confundan. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Las strings son variables ordenadas. ¿Quiere decir esto? Que uno puede reconocer los caracteres en esta cadena. En Python siempre las notaciones empiezan por el número 0 y van hacia adelante. Por ejemplo, si uno quisiera solamente el primer carácter del string 0,
del string S, uno pone S entre corchetes cuadrados, el índice del carácter que uno quiere conocer, es decir, el primer carácter, y nos va a dar que el primer carácter es la H de hola mundo. Ahora, si uno quiere representar el último carácter del string, en vez de contar cuántos caracteres tiene, por ejemplo, este string tiene, si cuentan ahí, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, es decir, que la última correspondería al índice 9, la O de mundo. Pero si uno no quiere contar, puede simplemente ir de atrás hacia adelante. Es decir, el índice -1 correspondería al último índice de nuestra string, que es también la O. Ahora, no necesariamente contar a ojo los caracteres, también se puede hacer utilizando el comando siguiente, que es muy utilizado también, que es el comando len. ¿Qué es lo que hace len? Si uno le pregunta a len cuál es lo que hace es decir cuántos caracteres tiene la variable que va entre paréntesis de la función. Es decir, ahora vamos a preguntarle cuántos caracteres tiene ese, y tiene efectivamente 10, como le habíamos contado anteriormente. Bueno, ¿qué se puede hacer con el string? Por ejemplo, si definimos el string A diferente, como por ejemplo scicad, y si sumamos S con A, vamos a ver que la suma es la unión de los dos strings. No está separado por nada porque no lo indicamos, por ejemplo, pero uno podría sumarle lo que quisiera, por ejemplo, S más otra string que solo va entre un espacio más A. Ahora sí, está separado por un espacio porque le agregamos un string vacío para generar ese espacio. Los espacios son caracteres. ¿Y qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, si uno quisiera solamente, vamos a recordar lo que es S, hola mundo. Si uno quisiera solamente los primeros 4 caracteres, lo que puede hacer es lo siguiente. Uno tiene S y pone los corchetes cuadrados. Quiero que vaya solamente del 0 hasta el 3. No, perdón, hasta el 4. ¿Qué va a hacer esto? Va a imprimir todos los caracteres desde el índice 0 hasta el índice 4, contando el índice 0, pero no contando el índice 4. Es decir, el carácter 0, 1, 2 y 3 solamente. Y que corresponde solamente al string hola. ¿Qué más podemos hacer con los strings? Podemos, por ejemplo, existe la multiplicación de string. ¿Qué pasa si hacemos 2 veces S? Vamos a tener una cadena con 2 veces los caracteres que traen en el string S. Es como si sumáramos S más S, como puede ser intuitivamente. Bueno, ahora recordemos que esta suma no va a ser conmutativa porque A más S es scicad hola mundo, y como vimos anteriormente, S más A es hola mundo scicad. Entonces la suma de los strings no es conmutativo como uno esperaría si quiere mantener un orden en nuestra frase. Bueno, eso con los strings. Vamos a hablar ahora de las listas. Las listas son un conjunto ordenado de elementos. ¿Qué pueden haber adentro de las listas? Lo que uno quiere: número, string o incluso más listas dentro suyo. ¿Cómo se escriben las listas? Entre corchetes cuadrados, separado por comas, cada elemento. Y aquí podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, ahí podemos poner un número, 23. Podemos poner un string que diga Python. Podemos poner números más, un número complejo. 1 más 1j, e incluso podemos poner aquí creo que en una coma, aquí va la coma, 1 más 1j,
y luego uno pone, por ejemplo, puede tener incluso una lista adentro. En esta lista solo va a tener el string hola. Y se me olvidó asignarle un nombre a esta variable. Como si se dieron cuenta, para asignarle un valor a una variable simplemente elegir un nombre, por ejemplo L de lista, símbolo igual, y lo que quiera que corresponde a la variable. Perdón por no haberlo explicado antes, ojalá se haya entendido. Ahora sí, L va a ser esta lista. Si uno hace print L, es lo que yo le dije, y si uno analiza el tipo de L, es una lista. Como les dije, las listas son elementos ordenados, igual que la string. Uno puede conocer, primero vamos a ver cuántos caracteres tiene, cuántos elementos tiene esta lista. Para eso se ocupa también el comando len. Tiene 4 elementos, el 23, el string Python, el número complejo y la lista hola. Entonces, si uno quisiera mostrar el primer elemento, vemos que es 23. Y si uno quisiera ver el último elemento, vamos a ver el -1. Vemos que es la lista hola. No solamente el hola, la lista hola, porque eso es lo que va entre las comas. ¿Qué podemos hacer con la lista? Podemos hacer muchas cosas. Vamos a ver, pero para que sepan, las listas son... uno puede agregar cosas a las listas. Por ejemplo, si a la lista L quisiéramos agregarle otra lista, podríamos poner una lista. Podemos agregarle gato. Para sumarlas, tienen que ser las dos, tienen que ser listas para que funcione esto. ¿Lo vemos? Si le sumamos la lista gato, se le suma lo que hay dentro de la segunda lista. No nos agrega como una lista, sino se agrega lo que hay adentro. Entonces, si quisiéramos agregarle una lista a la lista, espero que se entienda, vamos a utilizar también gato. Tendría que estar esto dentro de otra lista. ¿Lo ven? Y ahora se agregó una lista a la lista, no solamente el elemento. Al igual que esto funciona algo parecido a los strings. Y al igual que los strings, uno puede multiplicar 3 veces L. Y lo que nos va a hacer va a hacernos repetir en orden los elementos de L 3 veces. Como se ve aquí. Las listas son muy importantes y futuramente vamos a ver sus aplicaciones. Lo que tienen que tener en mente es que son ordenadas, que todos los elementos tienen un orden y que son alterables. Y porque hay otro tipo de algún tipo parecido de lista, pero que no son listas, que son las tuplas, que vamos a ver a continuación, que se escriben entre paréntesis, pero también separado por comas. Entonces ahora vamos a agregar algunos elementos a nuestras tuplas. Por ejemplo, gato negro. Vamos a agregar un número real, 2,5. Y podemos agregar, aquí me equivoqué en una coma. Sí. Ahora sí, 2,5. Y aquí vamos a agregar una lista que va a tener el 1 y el 2 solamente. Vamos a borrar esta coma, solamente va a tener 3 elementos. Si uno ve qué tipo de variable es t, se da cuenta que es una tupla. Y ahora vamos a ver cuántos elementos tiene t. También se puede usar con el comando len, y vamos a ver que tiene 3 elementos: el string gato negro, el número 2,5 y la lista 1,2. Ahora, si uno quiere ver el primer elemento de la tupla, al igual que la lista, esto funciona similarmente a la lista. Si uno quiere ver el segundo o el último, vamos aquí a poner 2, por ejemplo, es la lista 1,2. Más futuramente vamos a ver las aplicaciones y por qué se diferencian las tuplas de las listas, pero esencialmente es porque
Mejor lo dejaremos para otra ocasión, porque ya, o si no voy a alargarme mucho en este video. Pero sepan que hay una diferencia bastante importante. Pero más que nada les comento que sí sirven, que sí hay diferencia. Bueno, vamos a avanzar un poco rápido porque el video me estoy extendiendo demasiado. Vamos a ver los diccionarios. Los diccionarios se escriben de esta forma entre corchetes y siempre se separan los elementos por comas también, y los elementos van con un índice que tiene que ser un número entero y luego el elemento que queramos. Esto se usa generalmente con un string al final. Por ejemplo, vamos a poner lunes, coma, 2, después 2 puntos y lo que quisiéramos, el elemento martes. Luego 3, 2 puntos. No me confundí con la coma. 3, 2 puntos. Miércoles. ¿Qué pasa aquí? Los diccionarios no son variables ordenadas. Si uno le pregunta cuál es el primer elemento, no te va a decir. No va a marcar error. Veamos qué tipo de es. Vamos a ver que el tipo de variable de D es diccionario, dict. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto sirve bastante para asignar como esto que tiene que tiene un número y un string. Funciona para criptografía, por ejemplo, porque el primer número se le llama llave y luego el contenido del elemento. Entonces, si uno quisiéramos conocer todas las claves de nuestro diccionario, uno puede utilizar el comando dict.case de nos pregunta y uno muestra solamente las llaves, y lo mismo podría hacer solamente con los contenidos, y uno puede jugar con eso para criptografía o para muchas aplicaciones. Y para finalizar les voy a presentar las variables booleanas. Booleano viene de una palabra en latín, si no me equivoco, que simplemente se refiere a algo que solamente puede estar en dos estados, o sea, en verdadero o falso. Entonces esta variable solo pueden tener dos valores, o verdadero o falso. Por ejemplo, ¿qué variable no puedo? La Q. ¿Cómo se utiliza? Con esta notación, true. Entonces, si uno viene el tipo de que es variable Q, no va a ser que era un booleano, o puede ser false. Tiene que ser la primera en mayúscula y luego en minúscula, y uno ve los tipos de que es doble, ve que es un booleano. Solo existen estos dos tipos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para ciclos se ocupa mucho para hasta cuándo se satisface una condición, es decir, hasta cuándo una condición es verdadera. Por ejemplo, si uno recordemos al principio que la variable x correspondía a 13, entonces si uno le pregunta a la máquina 13 es lo mismo que 12, nos va a decir falso. Entonces, si uno le pregunta el tipo de variable, ¿qué significa esto? Esto significa que es un booleano. Para que sepan qué significa esto lo vamos a repasar obviamente mucho más adelante, o sea, no mucho, pero lo vamos a repasar adelante. ¿Qué significa el doble signo igual? Esto es como preguntarle a la máquina si esto es cierto o verdadero. Es como para asegurarse. Y esto sirve bastante para los ciclos, entonces cuando se satisfacen condiciones. Pero bueno, lo que hicimos aquí fue preguntarle a la máquina si 13 es lo mismo que 12. Y obviamente esto es falso. Entonces la máquina reconoce esta variable, la operación de esta variable es como un booleano. Bueno, eso es más que nada lo que les quería hablar sobre este video. Y para finalizar les voy a hablar un poco sobre las distribuciones. Cuando uno trabaja en Python, casi siempre, sobre todo a nivel de análisis de data, que es lo que vamos a ver en este curso, uno no utiliza la caja de comandos porque es muy engorroso, es un poco desventajoso, un poco arcaico usar solamente la caja de comandos, por lo que uno generalmente al descargar Python también descarga una distribución
un ambiente aparte. En mi caso yo tengo descargado Spider de Anaconda, que lo podemos ver aquí, que es bastante bonito porque tiene un lado para generar script, que son los scripts, son, por así decirlo, bueno, su nombre literal es un guión, es una lista de comandos que uno le da a la máquina que luego se va a ejecutar en la caja de comandos que tenemos aquí a nuestra derecha. Yo recomiendo bastante Spider porque es bastante intuitivo, es fácil, es simple. Entonces la gracia de estas distribuciones es que uno puede darle órdenes, no tiene que ejecutar todo al mismo tiempo, le puede dar órdenes. Podemos decir que Z, por ejemplo. Aquí estoy recreando las variables todo, no. Así que no le voy a poner este nombre para que no se confundan con lo anterior. Voy a ponerle M, voy a ponerle N. N va a ser 12 por, no sé, 5. Y después le voy a decir que imprima N. Y uno, bueno, le voy a preguntar dónde quiere guardarlo. Lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner Python, Scikit. Y a la derecha vamos a ver cómo se ejecutó nuestro programa y nos da el resultado 60, porque 12 por 5 es 60, que es lo que lo dijimos. Entonces es mucho más fácil trabajar aquí que en la caja de comandos, porque uno puede ir con calma escribiendo las operaciones y luego y la máquina hace todo lo que uno le dicte en orden. También te dice si hay algún error, por ejemplo, si se te pasa una coma. No. Por ejemplo, aquí te dice que hay un error porque hola no está definido. La máquina no sabe lo que es hola porque, por ejemplo, esto no es un string porque está entre comillas. Entonces también te dice si está equivocado. Entonces esencialmente desde aquí adelante vamos a trabajar con estos tipos de ambientes y tal vez ocupemos otros también como Jupyter Notebooks, que son aún más entretenidos, tal vez un poco difíciles de entender al principio, pero muy útiles. Y bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Muchas gracias por vernos, por tratar de aprender con nosotros. Nosotros hacemos lo mejor posible para poder llevarles este contenido. Ojalá hagan sus preguntas, lo que necesiten, y nos estamos viendo. Chao.